Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Presagios de One Piece. En esta ocasión vamos a revisar el arco de Water 7, una de las mejores secciones de la historia de One Piece, si no es que la mejor. En cuanto a narrativa, manejo de personajes, emoción e intriga, Water 7 destaca y dudo que exista una sola alma con sentido común que no la tenga en su top 5 de arcos favoritos de One Piece. Water 7 tiene su buena dosis de presagios de eventos futuros y de eso es de lo que hablaremos hoy. Para algunas cosas voy a tener que hablar de cosas recientes del manga, así que doy el aviso de spoiler para quienes no vayan al corriente con la obra. Sin más que decir, comencemos. En este tipo de video no suelo abordar presagios de cosas que aparecen más tarde en el mismo arco, pero este es especial, así que lo mencionaré de todas maneras. En el capítulo 323, cuando los Mugiwara van rumbo a Water 7, se plantean buscar un nuevo Nakama que sepa sobre barcos para reparar al Merry en los viajes posteriores. Luffy entonces dibuja a un tipo como el que él quiere que sea el nuevo Nakama, que básicamente es un Franky mal dibujado. Incluso Usopp dice que si viera a un tipo así se daría la vuelta y correría, que fue precisamente lo contrario de lo que terminó pasando. El arco de Water 7 está lleno de guiños a cosas que sucedieron poco después, que pueden apreciarse en retrospectiva y le dan un gran valor a revisitarlo. Water 7 es una isla que está relacionada con un tema importantísimo de One Piece, la creación del arma ancestral Plutón. Califa en el capítulo 327 dice: desde mucho tiempo atrás esta isla se ha especializado en carpintería y había 7 muelles competidores. Aprendimos que Iceberg los unificó, pero eso es reciente. Probablemente Water 7 se llame así por estos 7 grupos que competían en el negocio de los barcos. La pregunta es, ¿existían desde siglos atrás, cuando se creó Plutón? En el pasado hice una teoría que dice que Plutón es en realidad un barco que puede hacer docking, creando así una especie de Megazord compuesto de 7 partes, cada una creada en uno de los muelles de Water 7, enfatizando en que muelle en inglés se dice dock, palabra de la que deriva el término docking en primer lugar. Te dejo el video en la descripción si quieres revisarlo. Hablando de robots gigantes, en el capítulo 329 aparece Franky con una máscara, que recuerda mucho al estilo del rostro de diversos mechas de animes clásicos. Personalmente me parece que la referencia más directa podría ser de Pluto, uno de los antagonistas de Astro Boy, lo cual sería muy interesante porque precisamente Franky era guardián de los planos del arma Plutón. Pero también me recuerda a Giant Robo, que es eje central de una película titulada El día que la Tierra se detuvo. En mi opinión, Oda tomó inspiración de ambas obras. Si te gusta tomar inspiración para hacer teorías de One Piece, recomiendo ampliamente revisar tanto a Pluto como Giant Robo. Y claro, no olvidemos que Franky, haciendo referencia al género de mechas, en cierta manera presagiaba la existencia del Franky Shogun, que aparecería después del salto temporal. En el capítulo 335, cuando Kokoro advierte que la Aqua Lagoon está cerca, lo primero que nota es que lo que ella llama Karok, un nombre cuyos kanji se traducen como viento del sur, se está aproximando. Me pareció muy interesante esto, pues no se suele hablar mucho de lo que ocasiona el Aqua Laguna, pero al parecer un evento relacionado es este viento llamado Karok, que proviene del sur. Para que Oda le diera un nombre, creo que es porque en el futuro vamos a conocer más sobre el tema. El capítulo 341 se titula Akuma o demonio en japonés. Esto es debido a que en una escena Iceberg menciona que Robin es un demonio, en alusión a su historia como única sobreviviente de Ohara, que a ojos del mundo albergaba a un grupo que quería revivir las armas ancestrales. Eventualmente, aunque terminamos conociendo la verdad y entendiendo el significado del objetivo de Robin, lo del demonio terminó siendo cierto cuando ella decidió tomar ese pasado y el estigma que conllevaba y convertirlo en parte de su fuerza al desarrollar el demonio Fleur. Si la máscara de Franky era un presagio, otro quizá más potente está en la de Lucci del capítulo 343, en donde claramente se hace alusión a Imu. El estilo de los ojos es idéntico y el hecho de que la máscara sea de un buey podría estar referenciando a la verdadera naturaleza de sus poderes. Actualmente ya hemos visto que Imu sí tiene conexión con poderes demoníacos, y el tema del rostro de buey está conectado con Baphomet, una deidad pagana del mundo real que históricamente ha sido asociada por la Iglesia Católica con el demonio. Todavía no vemos la verdadera forma de Imu, pero probablemente será parecida a Baphomet en mi opinión. En el capítulo 344 tenemos una conversación sobre el arma ancestral Plutón entre Robin y Iceberg, en donde este último dice: una cosa es segura, las armas nunca traerán paz al mundo. Como todo en One Piece, nada es seguro,
y en especial, esta frase podría probar estar muy equivocada. Joy Boy tenía un plan que involucra a las armas ancestrales y precisamente parecería que la idea era traerle paz al mundo. Ese plan sigue en pie de manera que al final de la obra Iceberg podrá ver su error. Me pregunto cuántas cosas tenía Oda en la mente cuando escribió esta escena. Nosotros aún no vemos a Plutón y probablemente él ya desde ese entonces tenía la idea de su verdadera forma y propósito. De hecho, el tema de las armas no siendo inherentemente buenas o malas es algo que Tom menciona varias veces. En el capítulo 346 tenemos una pequeña frase de Lucci que podría darnos una pista de la filosofía del gobierno en tiempos recientes. El gobierno mundial ha cambiado sus opiniones. En vez de temer la resurrección de las armas, ¿por qué no despertarlas y poner fin a esta era de piratas? Me pareció interesante, claro, en el contexto del arma que destruyó Lulusia, pero además la idea de que el gobierno quiere usar las armas ancestrales como una decisión relativamente reciente, algo que no era parte inicial del plan. El actuar del gobierno mundial a veces es extraño y ya quiero que Oda nos cuente más sobre sus verdaderas intenciones. En el capítulo 349 Chopper nos da la primera evidencia del efecto que una fruta Zoan puede tener en el usuario, pues menciona que los Zoan carnívoros son más violentos que el resto. Esto nos indica que consumir una fruta del diablo Zoan tiene cierto efecto sobre la personalidad del usuario. Más tarde aprendimos que de hecho es la única categoría de frutas con voluntad propia y además también supimos en esa misma ocasión que Luffy era en realidad un Zoan mitológico. Al día de hoy seguimos preguntándonos qué tanto afecta el poder de Nika a la personalidad de nuestro protagonista. En el capítulo 350 Franky nos explica sobre el fenómeno del hundimiento de Water 7 y nos dice que más que pensar que el nivel del mar ha estado subiendo, lo que sucede es que la isla se está hundiendo. Este es un dato bastante curioso. Water 7 es un presagio de lo que más tarde Oda nos mencionaría que le sucederá al mundo entero a través del mensaje de Vegapunk. En el arco de Egghead, el nivel del mar subió 1 metro en todo el mundo. Pero si nos vamos por esta frase, no solamente existe la amenaza de que suba el nivel del mar, sino que las islas mismas podrían hundirse también, aunque aún no sabemos el porqué de ese fenómeno, pero probablemente las armas ancestrales estén involucradas. En el capítulo 351 Franky nos explica el fenómeno de los Clavautaman, seres que aparecen cuando un barco es atesorado por su tripulación y dice que nunca había escuchado de la existencia de uno de manera directa. A la fecha, solamente el Going Merry es el barco confirmado que ha desarrollado un Clavautaman en el canon, pues las pistas de que el Sony tiene uno solo han aparecido en medios ajenos al manga, pero probablemente lo tenga, y otros barcos también. Creo que eso será un punto importante en alguna trama futura. En el capítulo 354, Tom nos explica que Franky fue abandonado probablemente por piratas. El misterio de los padres de Franky sigue abierto, pero el Vivre Card Databook menciona algo muy curioso, pues hace 36 años, cuando Franky nació, también nació coincidentalmente el hijo de Queen, ex miembro de MADS y uno de los altos mandos de la tripulación de Kaido. Curiosamente abandonó a su hijo justo alrededor del momento en el que Franky fue abandonado también. Nunca se dijo que Queen fuera padre de Franky explícitamente, pero los tiempos coinciden muy bien. Si fuera verdad, sería una manera muy anticlimática de resolver el misterio, en especial porque en todo Wano no hubo referencia alguna a este tema. Pero bueno, así son las cosas. En el capítulo 355, Franky expresa su deseo de seguir los planos de Plutón y replicar el arma. ¿Será que la escena es un presagio que nos indica que eventualmente lo logrará? Algunos creen que el Thousand Sunny se fabricó con esa idea en mente. Personalmente yo creo que el Franky Shogun podría tener también inspiración en estos planos. Ya veremos si al final Franky decidió cumplir esa idea loca a la que Iceberg se opuso rotundamente. En el capítulo 357, cuando le disparan a Tom, claramente se nos dice que usaron tranquilizantes en vez de balas. Más tarde tenemos un diálogo donde Spandam dice que ya hizo efecto el fármaco. ¿Por qué aclarar tanto que no le dispararon balas reales, sino que simplemente lo sedaron? One Piece es famoso por sus revelaciones de personajes que siguen vivos, y creíamos que no, y no sé, esta escena me parece completamente diseñada para que nos quede la idea de que Tom podría no haber muerto. Recientemente descubrimos que Jawar Saul, otro personaje de esta saga, que creímos que murió, seguía vivo, y había cierta pista de que esto iba a ser verdad.
Así que creo que la revelación de la no muerte de Tom podría estar a la vuelta de la esquina. Creo que la portada del capítulo 358 va a ser una de esas que van a sonar mucho en algún momento del futuro, como una en la que se muestra un dibujo de un personaje importante que apareció más adelante, pues vemos a algunos reyes del mar, de esos que aparecen frecuentemente con Poseidón y demás, pero tenemos además una ballena muy alegre entre ellos. En mi opinión, esa ballena va a ser un personaje futuro. No es Laboon, pues no tiene marcas. Quizá no vaya a hacer nada, pero las ballenas son importantes en el mito del pasado de One Piece, así que guarden esta imagen en su mente. En ese mismo capítulo vemos que luego de que Franky fuera arrollado por el tren marino, termina en un barco sospechoso abandonado. Lo aborda y se ve como que está lleno de tecnología inusual en los barcos que hasta ahora habíamos visto en One Piece. Tiempo después, cuando conocimos el barco de la Asociación Científica MATS, resulta que se parece bastante. ¿Acaso es el mismo o cuando menos este barco perteneció a MATS o a alguno de sus integrantes? Lo veo posible. Franky usó chatarra para hacerse cyborg, y esa es una tecnología inexistente en el mundo de One Piece en el presente, con la excepción de los científicos de MATS. En el capítulo 363 vemos a Water 7 cuando el nivel del mar baja mucho antes de la Aqualaguna. Se aprecia como una ciudad elevada al estilo de Alubarna, el Reino Goa o la capital de las flores en Wano. Me parece que esto es visualmente una referencia al detalle que aprendimos de Egghead, de que en el pasado el nivel del mar era 200 metros más abajo. Water 7 pudo haber sido la capital de un país más grande, que conoceremos en algún flashback de hace más de 800 años. En el capítulo 364, cuando se nos habla de Enies Lobby, Nami menciona que los criminales son llevados ahí y pasan a través de la puerta de la justicia. Y luego de eso solo hay dos lugares a los que se puede ir: el cuartel general de la marina e Impel Down. Aquí Oda nos presentó lo que serían los dos arcos culminantes de la primera gran sección de la historia de One Piece. En el capítulo 372 vimos por primera vez que Sanji tiene la habilidad de patear el rostro de una persona y reorganizarlo para que se vea más atractivo. Esto ha sucedido dos veces, una aquí con Guance y la otra más tarde con Duval, quien le quedó muy agradecido, aunque inicialmente quería eliminarlo. Me pregunto si Sanji volverá a usar este talento chistoso en el futuro. Rob Lucci dice en el capítulo 373 una frase que, aunque se refiere a Robin, creo que podría ser un presagio de Imu. Dice así: hay algunas personas en este mundo que estarían mejor muertas. Desde que nacieron solo han traído infortunios al mundo. Por ejemplo, existe un demonio durmiente capaz de destruir el mundo. Si existiera alguien con la habilidad de despertar a ese demonio, aun y cuando tuviera 8 años, deberíamos eliminarla por el bien de la gente de este mundo. A mí me pareció que sin saberlo describió a Imu, y quizá una parte importante de su historia de origen. Si eso es verdad, esta escena se va a convertir en uno de los presagios más importantes de la obra. Y con eso llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. Te dejo en la descripción un enlace a la lista con todos los videos de presagios de One Piece. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas la parte siguiente en donde abordaré el arco de Enies Lobby. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. Agradezco a los caballeros de Enel, Chofócrates, Hana Hananomi, Sinkes Hermoso, Mane, Skype el mejor arco del mundo, Stevens, Devil David, Fernando Vincelli, Lucas Arriola y tú. Así como a todos los comandantes Zink, Alup, Ramón Parra, Mugiwara Ocelot, Federico Juárez, David Ginas, Luis Mira, Soy Dani Barrios, Miguel Pérez, Alejandro González, Jerónimo Angiolillo, Iván, Agustín, Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Miguel Cuda, Osef de Yolide, Lucas Núñez, Kaiserek, Waldo, Léeme la Mente, David Dionisio, Ches93, Oscor 25, Chofócrates, Benjamín Bustos, Jarayuco 1, Diego Ahumada, Roberto Sea, Tiago Suárez, Fale Ferga La Fida, Sari Aguilar, Brian Kirsinger, Maineragon, Eduardo RS, Gonzil, Félix Alba, Cabanana, González de Mario, Sincro GR, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Gerhard Titich, Alegod, Ángel Salazar, Emile Acu, Yar, Pedro Teruel, Fede González, Juanini, Charles de Ray, Sinkes Hermoso, Belinojosa, Dios del Café Soluble, Fabián Coelho, Etna Neme, Lucas García, Gabriel Peña, Jesús Novelo, Fede Rodríguez, Netanita, Anmin Martínez, Facundo Elizondo, El Dial Caprio, Andrea Sanabria, Paulo Ulises, Abraham SL, Safu del Zungol, Stevens, Ay pero que rico, Mauricio Ortega, Helic, Mio Mastery, Minor Alonso, Emiliano Burgos, Esperanza D, Gonzalo Ariel Villa, Luis Arnott, José Román, El J, Andrew Haza, Saidaino HBS, Juan, Tarnik, Edgar SB94, Adro, X Mugiwara 56, David Nightrade, Agnet Solano, Alejandro Ballesteros, Castañeda, DD 929-54, Juan Trejo, Josque 666, Cristóbal Vázquez, Racena, Daniel Flow, Ovide, Yo, Marco Ortiz, Lucas García, Osef de Yolide, Dago del Sol, Ryumo Hiro, Edson Rodríguez y Laura Alejandra de Silva.
así como a todos los piratas Zinc. Si quieres ser parte de los miembros del canal en cualquiera de sus niveles y aparecer al final de los videos, así como tener acceso anticipado, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video.